Presidenta, en el caso de Agrobanco quiero recordar algo. Yo el 25 de octubre del 2016 presenté un proyecto de ley 00480 que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Agricultura. Ese proyecto proponía modificar el artículo 11 de la ley 29064 de relanzamiento del agrobanco, del Banco Agropecuario, que modifica por el decreto legislativo 995. Presidenta, querramos o no, nosotros los agricultores tenemos que luchar por un banco. Y tenemos que luchar por nuestro banco, que es Agrobanco. Nosotros no podemos depender de intereses de 30, 35, 40%. Nosotros queremos intereses, Presidenta, que no sean más del 10%. E intereses para cultivos de agroexportación, cultivos permanentes, que no pasen de 5%. Porque imagínense un agricultor que siembre palta o siembre uvas, que invierta $25.000 por hectárea o $30.000, que pague intereses de 30%, desaparece totalmente. Entonces necesitamos poner el hombro, ministro, a Agrobanco, para que de alguna manera podamos nosotros como gobierno también comprometer al gobierno, o como Congreso comprometer al gobierno, Presidenta, realmente inyectar recursos necesarios, porque no puede ser posible que de los 1.400 millones de capital social, a través de una resolución ministerial del año 2012, agarre, dígase, préstese a mediano y grandes agricultores y que se lleven ese 50% de capital social que ahora es casi irrecuperable y que significa un costo para el banco recuperar y que significa que el banco ha tenido que dejar de operar por dedicarse a reestructurar. Sabemos, ministro, que de acuerdo a su gestión se ha inyectado 80 millones para no caer justamente en lo que significa morosidad e intervención a través de la SBS, pero yo creo que, ministro, hay mecanismos para que podamos reestructurar. Y esta ley, este proyecto de ley 480 que nosotros propusimos justamente, donde le facultamos mayores alcances en cuanto a lo que significa todo lo que es créditos, por ejemplo, ¿no? Otorgar sobregiros, avances de cuenta corrientes, mismo otorgar créditos directos, descontar o conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés, otros documentos, y sobre todo, lo más importante, ministro, es la captación de ahorros. Yo no entiendo cómo un banco puede vivir si únicamente depende de créditos de la banca privada o créditos de la banca internacional caros. Abramos ventanilla para que los productores nos traigan su plata. Pidamos el historial del Banco Agrario anteriormente, era la puerta o la ventana de muchos comerciantes y todos iban en su provincia, depositaban y sacaban en la capital. Y eso les permitía tener un colchón, tener, digamos, recursos, captar recursos baratos. Por lo tanto, creo, Presidenta, que hay que hacer mucho. Lo único, ministro, que necesitamos en este momento es tener voluntad. Nosotros desde el Congreso de la República, como agricultores, también tenemos todo el deseo de que la gestión salga bien, de que su gestión vaya bien, de que todos esos ejes estratégicos que usted va a articular y de los cuales ha dicho, yo creo que tengan el éxito necesario, porque el éxito de su gestión es el éxito de los agricultores, es el éxito de los productores y es el éxito de todos los peruanos, ministro. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Dávila. Tiene uso de la palabra el congresista Modesto Figueroa. Gracias, Presidenta. Y permítame saludar al señor ministro y en esta idea de buscar soluciones para nuestros agricultores del Perú. Señor ministro, yo quería saber si usted en su mente o en su propuesta tiene alguna idea de que la región de Madre de Dios existe de repente, no sé, porque lamentablemente los ministros que han pasado nunca nos han atendido en nada. Entonces, esperamos, señor ministro, yo, de acuerdo con los sueños, por ejemplo, del congresista Dávila, creo que como agricultores, como él es el agricultor, no pisa tierra, sino está soñando demasiado, cuando nuestros agricultores en sí en el Perú están maltratados, ¿no? Sin atención en nada. Señor ministro, en mi región tenemos extensiones de terreno para trabajar agricultura
frutas, maíz, yuca, hay buenas cosas para trabajar. Pero lamentablemente no existe Estado. Entonces, igual los ganaderos, por ejemplo, tenemos extensiones de ganaderías que están abandonando, seguramente esas tierras van a quedar para los mineros ilegales, porque no hay quien les ayude, digamos, a salir a sacar sus productos, ¿no? Entonces, yo le haría esta mención. ¿Podemos salir adelante? Sí, pero todo depende también del gobierno y del ministro, que es usted. Si usted descentraliza la burocracia dentro del ministerio y esos técnicos lleva al campo, vamos a salir más rápido que nunca del atraso que vivimos. Esos profesionales que usted tiene alrededor, que ganan millones de soles, y no solamente en el ministerio acá en Lima, sino en todas las regiones del Perú. Señor ministro, si me podría escuchar. Gracias. Se va. No se vaya, señor. Señor ministro, le decía, si queremos actuar en el agro, en nuestro país, y queremos salir adelante, descentralicemos el Ministerio de Agricultura. Los profesionales, los técnicos, mandemos al campo, detrás de los agricultores, ahí hay que ayudar. Con esas ayudas vamos a salir rapidito, estar pensando, soñando, cosas que no van. O sea, nosotros podemos aportar leyes, podemos hacer cosas, y cuando un ministerio hace la burocracia en su sector, nunca pues vamos a salir. Pero si usted agarra hoy día mismo, descentraliza, empieza a sacar sus profesionales al campo, a ayudar a los hermanos agricultores, a los campesinos, a los que crían alpacas, ganado en el campo, en varios sectores, estoy seguro que rapidito salimos del atraso que llevamos en la agricultura. Ese INIA que no funciona, por ejemplo, en muchas partes del país, en mi región existía creo que alrededor de 5 años, estaba muy bien, nos potenció en castañas, nos ayudó en agricultura, en ganadería, salimos, un momento salimos, así, despegamos, pero después se cayó, lo desactivaron, lo llevaron a Iquitos me parece, y hasta el día de hoy no tenemos nada. Si INIA nosotros activamos, ¿no? Y entendemos que en la selva tenemos extensiones de terrenos que pueden hacer estudios, análisis, muy rápido podríamos salir, señor ministro, de este atraso. Son cosas simples que tienen que aplicar, no tiene que hacerse mucha burocracia, sino actuar de inmediato y seremos felices los peruanos cuando nuestros hermanos agricultores toda la vida vienen a llorar acá. Nosotros podemos dar algunas leyes, sí, pero la actitud del gerente es importante, el gerente tiene que actuar, tiene que manejar. No puede ser pues, que entre peruanos estemos peleando, por ejemplo, en el caso de regantes. Se ha llegado a llevar a una burocracia por una torpeza de ley, les han hecho antojar cositas y ahora estamos viviendo en una ya prácticamente corrupción, porque como no se da la forma, ya la plata que ellos manejan ya está entrando en corrupción y eso es peligroso. Otra cosa que estamos dejando de pasar y muchas veces no estamos entendiendo en el Perú, lo que decía antes, por ejemplo, el hermano agricultor, de que le paralizaron una obra. Esos son terroristas, están disfrazados de delincuentes, sí, ellos están actuando, son terroristas porque están paralizando obras que pueden servir para el pueblo. Ojo con eso, señor ministro, no son delincuentes cualquiera, ellos usan armamentos de alto alcance, o sea, hay que tener mucho cuidado ahí. Paralizar una obra de gran importancia para los agricultores del Perú, eso ya no es delincuencia. Ese es terrorismo y eso hay que plantearlo tal como es. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Modesto Figueroa. Tiene usted la palabra el congresista Wilmer Aguilar. Presidenta, saludar a usted y también al señor ministro, viceministros y a ustedes, colegas congresistas. Somos conscientes de una gestión que aún empieza y si bien es cierto también tiene que tener en cuenta algunos avances que se han ido generando también
en ciertas situaciones que se ha venido trabajando anteriormente. Cajamarca es una región que tiene bondades importantes en el tema de la ganadería. Y ahí, señor ministro, es bueno que tenga en cuenta, y hay una firma de convenio interinstitucional entre el Minagre y también la Municipalidad Provincial de Cutervo en cuanto al mejoramiento y sembrado de forraje. Entonces, eso quisiéramos que realmente se dé la atención y sobre todo que se acelere el trabajo necesario, pero previa coordinación con esta institución. Como usted dijo, hay que tener aliados estratégicos y unas son las municipalidades provinciales, gobiernos regionales. Nos parece bien, porque también en la región Cajamarca, el otro tema importante, como digo, aparte de la leche, también es la producción de papa. Y la producción de papa en Cajamarca realmente tiene una producción altamente, pero no se califica mucho en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque la producción grande también va a regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque. Y a veces se mide la cantidad de toneladas que entra a Lima, pero realmente no tienen en cuenta también esa producción que va por ahí. Si bien es cierto, la papa, como dijeron, ha tenido una atención paliativa, que no es la solución definitiva, porque somos conscientes de eso, porque en Cajamarca se está avanzando también a pasos importantes el tema de la asociatividad, y ahí es testigo usted, y lo que queremos es qué hacer ya con esos grupos que están asociados, ¿no? Dar el apoyo que corresponde y poder despegar. Tenemos en el tema de la leche para producir el tema del queso maduro, que sería ideal ahí en Cajamarca, para poder generar ingresos importantes, porque en el fenómeno del Niño hemos tenido grandes pérdidas económicas, producto de no llegar a la costa, a Lima, etcétera, con la producción que se tiene desde esta región. Aparte de eso, en el tema de la papa se está proponiendo, ministro, en Cutervo, ya hay personas, grupos asociados en el tema de la industrialización de la papa. Y para esto hay un organismo de cooperación internacional que incluso quiere cooperar y ayudar allá. Nosotros en su momento vamos a pedir una reunión con usted para poder propiciar y hacer llegar los informes que corresponde y dar atención a este tema. Pero no solamente la papa, también tenemos el tema del café. En provincias como San Ignacio, Jaén, Cutervo mismo, y nos sentimos tremendamente orgullosos porque dos productores de esta región de Cajamarca, a iniciativa propia, uno de Huabal en Jaén, el año pasado tuvo el orgullo de ganar la tasa de excelencia en calificación de café. Entonces, con el apoyo de su autoridad local, pero con el esfuerzo propio. Igual, en San Ignacio, justamente tenemos también una asociación importante que también tiene la certificación ya del gobierno de Alemania en lo que es café de calidad. Y eso se propagó, se hizo de conocimiento a nivel del Perú y también, ¿no?, del mundo, porque fue una noticia importante. Entonces, en ese tema también del café hay que dar una atención que corresponde. En el cuanto se refiere usted a propiciar el tema productivo, el tema de los frutales, por ejemplo, nos parece importante porque nosotros tenemos microclimas variados, ricos en Cajamarca, y hay que profundizar ese tema, pero lo que invocamos a usted es lo siguiente. Nosotros desde el año pasado hemos sugerido y hemos dicho, pero que de este realmente encuentro con usted salga algo productivo hoy día, y podemos estar un tiempo más porque se vive de este sector. Nosotros ahora en esta representación provinciana grande, importante, podemos estar discutiendo, aportando y dando sugerencias que ayuden y atienda a un sector que realmente tiene un presupuesto que no es el que corresponde, tiene que ser más. Y yo lo que he visto y he notado es una desarticulación enorme, y eso creo que pasa en todas las regiones del país. Vemos a Senasa por un lado, vemos a Agrorural igual por otro lado, ¿no? INIA por otro lado, y me parece bien que ahora INIA se quiera fortalecer, porque hay que tener y propiciar el tema de las semillas mejoradas, certificadas, para poder avanzar en ese tema. Entonces,
escuchando ya la voz del Premier que se tiene que agrupar, integrar y evitar esa desarticulación que ha habido hasta ahora, me parece un paso fundamental. Porque no podemos estar en el Minagri, ¿no? Uno trabajando de una manera, otro de otra manera, porque yo he comprobado en cierta región, Cajamarca, he visitado provincias y he visto ese divorcio de un trabajador con otro, y de esa forma no podemos avanzar. Por otro lado, señor ministro, hay municipalidades en Cajamarca que sí se han puesto la camiseta del agro, y para eso han elaborado expedientes, de tal manera que también puedan ayudar y cooperar en parte en agrupar, asociar y profundizar este tema de la agricultura. Por ejemplo, hay una municipalidad en Cutervo que ya de alguna forma es un modelo en este tema. Hay un proyecto importante, Sembrando Futuro, que es el código 354857, que está solamente para poder dar atención y emprender este trabajo, si se quiere. Puede ser un centro piloto de tal manera que se puedan replicar en otras regiones. Que municipalidades o gobiernos regionales que tengan en cuenta a sus pequeños y medianos agricultores, se tiene que premiar. ¿Cómo? Atendiendo de esta manera, ¿no? Atendiendo de esta manera. Y por eso también hago de hincapié, señor ministro, para que tenga en cuenta este tema. Por otro lado, existe el tema del proyecto especial Jaén, San Ignacio, Bagua, Cutervo, Chota. También tiene presupuesto importante, tiene acciones y trabajos importantes que se tiene que hacer. A esto yo le pido un seguimiento de cerca, una coordinación de cerca, porque se están haciendo cosas importantes, por ejemplo en Bagua, ¿no? Inversión importante que va a generar, sobre todo en el tema del café, y la mejora importante en ese sector, pero hay que hacerle un seguimiento tal como corresponde. Igual, en el tema de reconstrucción, hay que profundizar la coordinación con el ente que corresponde, porque como varios dijeron, hay que mejorar el tema productivo, pero también hay que conservar y proteger un recurso hídrico importante que es el agua. Señor ministro, de la provincia de Santa Cruz, Chota, Cutervo, nace el agua, que es la parte esencial para producir cientos de hectáreas en la región Lambayeque. Y la gran pregunta es, ¿qué hace el Ejecutivo para poder proteger estos colchones acuíferos en esta región de Cajamarca, para poder garantizar este líquido elemento para un buen tiempo? Y esto yo quisiera también que se profundice un tema fuerte, agresivo, en el tema de la reforestación, de tal manera que también, señor ministro, podamos garantizar un trabajo importante. Y para esto en Cajamarca tenemos aliados grandes, y ese aliado que para nosotros es un orgullo, una imagen de trabajo en justicia, son las rondas. Ya están asociadas, están organizadas, están formalizadas, tienen una ley que podemos firmar convenios con ellos y se puede trabajar de cerca, porque ellos vigilan, cuidan y protegen la inversión que se hace en cada lugar. Esos son los temas, señor ministro, que realmente tenga en cuenta. Sé que el día jueves van a estar en mi región, va a estar el presidente y me imagino usted también. Y lo que yo le acabo de decir es el sentir también de esa población allí en Cajamarca. Ese es el sentir. Y hagamos algo. Varios dijeron, incluso los que estamos acá, y yo miro acá hermanos productores de diferentes regiones del país de pie. Ustedes deben estar sentados acá, porque realmente nosotros somos producto de ese esfuerzo, de esa formación que han podido darnos nuestros padres en su momento, y producto de esa pequeña y mediana agricultura que han tenido para poder educar, generar la salud y la protección y cuidado de su familia. Y por eso, hoy más que nunca, luchemos desde el espacio que estamos. Hay que ser emprendedores, hay que tener una mente positiva. Yo sí tengo esperanza que se va a revertir. Como dijeron algunos colegas, nos reunimos reunión tras reunión, pero ¿cuáles son los logros que tenemos? Depende de todos también, hacer un seguimiento que corresponde. El Ejecutivo ponía los recursos que corresponden. Nosotros, viendo que los recursos que se ponen sean los recursos adecuados y en el lugar
que es adecuado, porque lo que piden nuestros pequeños y medianos agricultores, ¿cuáles son, ministro? Mejorar sus suelos. Hay que incluir laboratorio de estudio de suelos. Al menos debe tener cada agencia agraria un laboratorio de estudio de suelos. La asistencia técnica, que es fundamental. El tema de mejorar las semillas, los créditos a bajos intereses, pero también promocionar y garantizar, como usted dijo, el mercado. Si nosotros tenemos esa papa de calidad que se produce y en vez de traerlo en un saco, de repente se le pone, como usted dijo, un producto de calidad, se trae a los mercados, no solamente cada 3 años que nos permita llevar y exportar a otros lugares, no. Tenemos mercados en Lima, que muy bien puede tener presencia también estos productos, pero todo depende de ese trabajo consciente y esforzado que hagamos cada uno de nosotros. Me pide una interrupción el colega Pariona para poder ya concluir. Tiene la interrupción, congresista Pariona. Un segundito, discúlpame, quiero aprovechar. Lo que hice es cierto, el ministro dijo un tema muy importante, el tema de presupuesto. Si bien es cierto, no alcanza, pero los gobiernos regionales sí tienen un presupuesto que no pueden ejecutar. Y es más, se duplica los proyectos. El Agroideas prepara los planes de negocio y el gobierno regional también prepara otros expedientes para proyectos productivos. Incluso esos planes de negocio puede ser incluso para que se ejecuta con su presupuesto en su misma región, o sea, no tiene nada, ahí no pierde, la región no va a perder su presupuesto. Muy bien la propuesta del ministro, ahí, por ejemplo, para respaldar. Ministro, aprovecho, la reconversión en la selva, en el BRAE, la reconversión es un problema que también me gustaría que lo revise y también ampliar la reconversión en zonas, por ejemplo, de 1000 metros sobre el nivel de mar hacia abajo, los cafetales, no son ya aptos para cafetales, es antitécnico. O sea, hay que enseñar al productor también de que en esa tierra, en esa altitud, ya no es recomendable. Entonces ahí se puede hacer un trabajo de reconversión, por ejemplo, con paltos, con granadillas, no sé, hay tantos otros productos que se puede, cacao y otros productos, ¿no? Solamente, gracias, colega. Ministro, y para concluir, señora presidenta, con la producción que se hizo sobre la excedencia de papa blanca el año pasado y también este año, hay una gran pregunta, ministro. Se asignó 50 millones, si no me equivoco, para esta compra. Se ha comprado un promedio de 33, 34 millones. La gran pregunta es de nuestros hermanos del campo, que aún todavía se han quedado con fichas totalmente llenadas. Es posible que con ese, ¿no?, presupuesto que se aprobó, pero que no se concluyó comprar en totalidad, ¿es posible comprar a ellos o no? Es la pregunta que nos han hecho en nuestra región. Y me imagino que el día jueves le van a abordar ese tema, ministro, y es bueno que lo tenga claro si ustedes como institución, ¿no?, tal como corresponde hacer los informes de las primeras compras que ya han hecho, y está bien, y hay luz verde para hacerlo esto en buena hora, pero esta es una pregunta que también nos han hecho nuestros hermanos en Cajamarca. Muchas gracias. Gracias, congresista Wilmer Aguilar. Tiene uso de la palabra el congresista Horacio Ceballos. Si me permite, congresista Ceballos, quiero darle la bienvenida al congresista Clemente Flores. Tiene uso de la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo al señor ministro de Agricultura y Riego, a los señores viceministros, a los otros funcionarios de las entidades del Ministerio de Agricultura que nos acompañan, a todas las personas, a los periodistas también que están haciendo bulla por ahí atrás. Yo quería empezar diciendo que hemos tenido una reunión con el ministro de Agricultura, con la mayoría de los gremios agrarios organizados, con Conveagro, entre otras instituciones más, y fue una reunión bastante halagüeña en la cual ciertamente nos llenamos de bastante esperanza y con bastante agrado recibimos algunos de los pedidos que le hacían los agricultores, los ganaderos, los criadores de camélidos, entre otros productores agropecuarios, y en realidad yo felicito la apertura. Creo que ha habido suficiente apertura, pero bueno, vamos a ver qué pasa todavía. Yo creo que el discurso, no comparto la opinión que se dijo acá, es un discurso muy diferente al de Hernández, muy distinto, más abierto. El de Hernández era obviamente pro mercado, neoliberal, definitivamente aquí hay una apertura mucho más hacia el pequeño agricultor, que creo que es una función importante. Pero yo tengo algunas preguntas y algunas dudas que quisiera que sean aclaradas.
En esta reunión que había mencionado con Conveagro había alrededor de unos 60 representantes de los agricultores de casi todo el país. Se habló de la reestructuración del Ministerio de Agricultura, pero aquí se está hablando de la reorganización, que es una cosa muy diferente. O sea, reorganizar es darle vuelta al asunto y tener lo mismo. Reestructurar el ministerio significa cambiarle y convertirlo, que el pedido fue, en un ministerio de fomento, no en un ministerio mesa de partes, como el que tenemos ahora, que repito, y lo he dicho un montón de veces, no funciona, no sirve para promover la agricultura. Necesitamos un ministerio de fomento y quisiera que se puntualice ese primer punto, porque es fundamental para poder definir la política agraria en el país, porque si seguimos con lo mismo, no tenemos política agraria, no tenemos ministerio que funcione y los problemas no se van a resolver. El segundo punto es, quiero redundar sobre la agricultura familiar. 30% de la población económicamente activa vive de la agricultura familiar o obtiene trabajo allí, 70% de los alimentos del país, es claramente importante. Y allí tengo una pequeña preocupación y una llamada de atención, señor ministro, que quisiera que me aclare. Hay un acta de reunión de ministros de Agricultura de Colombia, Ecuador y Perú que usted la ha presentado y nos ha contado de que pidió abrir el mercado para los arroceros, que está bien, pero leyendo el acta, bueno, todo es reconocer desafíos, reconocer avances, fortalecer el diálogo, reactivar mecanismos, expresar el agradecimiento al gobierno de Ecuador, pero lo más importante es el punto 3, que creo que esto debería haberlo resaltado. Otorgar en este contexto una alta prioridad a la agricultura familiar dentro de las políticas públicas de agricultura y desarrollo rural, reconociendo su importancia social, económica, ambiental y cultural. Eso están diciendo los ministros de Ecuador, de Colombia, donde se está haciendo esto, y ahora el ministro de Agricultura de Perú también lo ha suscrito. Creo que este es un punto importante, porque de esta reunión, esto es lo rico en realidad, esto es lo que realmente nos interesa como país, lo que le interesa al agricultor, y sin embargo no fue destacado. No sé por cuál es la razón, pero yo quisiera también que aclare este punto, porque esta acta de reunión, que si bien es una reunión más, pero describe cómo Ecuador está mirando la agricultura familiar, cómo Colombia lo está haciendo y cómo nosotros estamos tratando de insertarnos allí. Creo que allí hay una mirada interesante hacia el futuro y a resolver las reales necesidades del país, pero sin embargo no ha sido plasmado en el documento, que creo que hubiera sido sustancial. Y se habla, por ejemplo, de la misma peyorata, que discúlpenme, 10.000 millones de dólares en exportaciones. Sí, pues esos de los grandes agroexportadores, los que tienen el negocio montado. El Estado no tiene que estar resolviendo ese problema a los grandes agroexportadores. Lo que tenemos que hacer es que estos 10.000 millones, como decía Hernández, no al bolsillo, sino la plata del agrobanco para que tengan su crédito adecuado los agricultores, sino que estos 10.000 millones se conviertan en otro fondo que creen los pequeños agricultores. Creo que esa es la mirada que tenemos que tener, más allá de los 10.000 millones que simplemente le van a potenciar a los grandes agroexportadores. Ya tienen la vía resuelta, exonerados tributariamente, una serie de cuestiones. Creo que allí hay esa muletilla todavía de pensar en que ayudar a los que más tienen. Creo que no va a resolver el problema allí. Tampoco cierra la brecha de la seguridad alimentaria en el país, porque el 30% de los productos alimenticios prácticamente se están importando en el país. Entonces, por ejemplo, el trigo, se habló del algodón en algún momento, no recuerdo, creo que Elías fue quien habló del algodón, que ya prácticamente se está perdiendo, pero el trigo, por ejemplo, ya no se siembra. ¿Por qué todo el trigo se importa? Entonces, ¿por qué? Porque se eliminó la franja de precios, una serie de historias allí, ¿no? Temas que hay que resolver. En segundo lugar, quería hablar sobre los ejes estratégicos del Minagri. Se ha presentado una estructura bastante lógica de asociatividad primero, o sea, organización, luego la rentabilidad de la agricultura y la articulación con el mercado. Una estructura lógica, bastante interesante, pero yo quisiera proponerle, señor ministro, que es algo que hablamos también en las reuniones. Mire, cuando un empresario busca producir algún producto, fabricar algo, lo hace en función del mercado. Y obviamente hace un estudio de mercado, o sea, busca información para poder producir lo que necesita el mercado y obviamente no tener una sobreproducción. Y los agricultores son lo mismo, son pequeños empresarios simplemente. ¿Qué es lo que hacen ellos? Empiezan a sembrar, pero como no tienen información, o sea, no tienen estudio de mercado, no tienen quien les diga que está produciendo las demás regiones o los de otros países, tenemos un problema muy serio. Entonces el productor cría o cultiva, tiene que tener una visión de mercado, y eso básicamente creo que es lo que yo quisiera rescatar en el tema de la planificación, que tanto hemos hablado, la necesidad de planificar la agricultura.
Pero sí está, ahora lo que me pareciera, quisiera que lo aclare, señor ministro, porque el tema de la planificación, como la están presentando, se está hablando de un plan de cultivo y riego. No sé si eso sea lo necesario. Yo creo que ese plan de cultivo y riego debe estar articulado realmente a la producción.